Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano y este es el taller de composición literaria en YouTube. Hoy vamos a ver cómo ser un escritor. Vamos a empezar con nociones básicas y algunas claves para entender el concepto de lo que es dedicarse a escribir literatura. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta de que el trabajo del escritor es un trabajo que requiere un 20% de inspiración y un 80% de transpiración. Es decir, es más bien un trabajo intelectual arduo que un trabajo meramente de inspiración. La inspiración en el oficio de escribir es muy importante porque es como lo germinal para escribir, pero digamos que la concepción de la obra literaria no puede permanecer solo en la fase de la inspiración y de lo primero que se escribe, ¿sí? Entonces, el trabajo de escribir empieza con la inspiración, pero luego debe desarrollarse de una manera más quizá organizada, esquematizada, quizá metódica, y eso requiere de mucha práctica, de muchos años de práctica y de una predisposición a ese trabajo. Si estás pensando en dedicarte a escribir, si te gusta escribir cuentos, por ejemplo, que es lo que yo he venido trabajando durante todos estos años. Yo llevo 6 años dando un taller en la ciudad de Mendoza y venimos trabajando la narrativa especialmente. Si pensás que te gusta dedicarte a escribir cuentos, tenés que tener en cuenta estas cosas primero, ¿sí? Primero hay que tener definidos los géneros, definidos lo que queremos transmitir, es decir, si queremos dedicarnos a narrar o queremos dedicarnos a hacer poesía o queremos dedicarnos a hacer otro tipo de textos que igualmente sean considerados literarios si se quiere por su valor estético. Tenemos que definir primero esa línea y después empezar a trabajar en base a eso, ¿sí? Porque cada discurso literario, cada discurso estético tiene un enfoque distinto, tiene una forma de organizar el discurso diferente, recursos distintos y estructuras distintas. No sé si dije la estructuras, me parece que sí. Bueno, empecemos. Vamos a ver entonces algunas nociones y algunas claves para dedicarse a escribir, para ser escritor. En primer lugar, tengamos en cuenta de que, como dije, el trabajo de escribir es un 20% de inspiración y un 80% de transpiración. Esto quiere decir que es importantísima la inspiración, pero el trabajo del escritor empieza cuando ya se hubo hecho una primera escritura. Es decir, si vos tenés, por ejemplo, un rapto de inspiración, se te ocurre una idea sobre una historia o de pronto tenés una emoción que te gustaría, algo, se te ocurrieron una serie de palabras que te parecen lindas y te gustaría escribirlas, bueno, lo ideal es primero escribir eso y luego retomarlo después de un tiempo, de un par de días, para empezar a trabajar lo literario. Y lo literario no es más que el armado de un discurso que tiene distintas intenciones, ¿sí? En primera instancia vamos a tener una obviedad, pero es una obviedad que tenemos que mencionar, que todo texto literario del que fuere tiene siempre la intención primaria de comunicar, ¿sí? Entonces vamos a comunicar desde varios puntos de vista con el texto literario. Con el texto literario se comunica la historia, que viene a ser el contenido estamos hablando de lo narrativo, por supuesto, y se comunica lo estético, que tiene que ver con la forma. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestros textos no solamente necesitan que sea una historia atractiva o entretenida, ¿sí? Sino además que esté contada de una forma atractiva, una forma estética. De eso se trata básicamente la literatura, ¿sí? De la buena combinación entre el contenido y el continente, es decir, mostrar
una historia interesante para un lector y hacerlo desde un lugar interesante, es decir, usando las palabras para que constituyan un discurso atractivo e interesante. Entonces, básicamente el trabajo del escritor, para tenerlo en cuenta en primer lugar, consiste en tener una inspiración, es decir, tener buenas ideas, ser una persona creativa que constantemente está imaginando, y luego resolver lo práctico, que es lo artístico. Arte significa técnica. Técnica es el desarrollo de una manera de hacer las cosas y sostenerlo en el tiempo, desarrollarlo y trabajarlo para una mejoría o una evolución. Entonces, tengamos en cuenta, por favor, en primer lugar, que las obras literarias nunca son de primera instancia una escritura ligera, que los grandes genios que han escrito grandiosas obras literarias han pasado mucho más tiempo trabajando sobre la obra que, digamos, no ha sido una cosa que la han escrito de un solo tirón, sino que han estado trabajándola durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque lograr efectos estéticos y luego hacer un equilibrio, un justo equilibrio y lograr un acabado perfecto en las obras demanda un trabajo, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en cualquier otro tipo de arte con el que podamos establecer una comparación. Por ejemplo, los escultores tienen una piedra en bruto y luego la van tallando. En su mente tienen la forma, ¿sí? En su mente ya vieron qué forma tiene la escultura. Pero para llegar a que la piedra tenga esa forma, tiene que el escultor trabajar con mucha pericia y de manera, si se quiere, matemática, de manera metódica, de manera estudiada, de manera justificada. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero hacer de esta piedra una persona de pie. Bueno, en mi mente lo visualizo de una determinada forma, pero luego yo tengo que tallar la piedra para llegar a que esa piedra se convierta en lo que yo en mi mente estoy imaginando. Fíjense que si cualquiera de nosotros intentáramos hacerlo, no lo conseguiríamos de buenas a primeras, ¿sí? La pieza que obtendríamos sería una figura más o menos vaga de lo que pensábamos en nuestra mente. Con la literatura pasa exactamente lo mismo, es decir, el escultor le llevó un tiempo aprender la técnica y llegar a decir, bueno, hasta qué profundidad de la piedra tengo que tallar para conseguir esa forma que yo quiero y poder alejarse, ver el todo, acercarse, trabajar con técnica día a día, arduamente hasta conseguir la pieza final. Y obviamente cualquier escultor lo sabe, no se puede hacer de buenas y a primeras una buena escultura, es decir, lleva un tiempo de práctica, un tiempo de evolución y sobre todo el estudio y el análisis, ¿sí?, de las cosas. En el caso de la literatura, lo que usamos como herramienta principal es la imaginación, luego usamos, si se quiere, la lógica para entender el funcionamiento de las cosas. Como en todo en la vida, en la literatura, las cosas funcionan por causa y efecto y sí o sí es necesario que cada elemento dentro de una obra literaria esté justificada. Pero esto, bueno, lo vamos a ir explicando paso a paso conforme vayamos avanzando en el taller acá en YouTube que estamos entrenando. Pero lo que tenemos que tener en cuenta en primer término es esto de, si queremos dedicarnos a escribir realmente con seriedad, tenemos que pensar en que es un arte que demanda mucho trabajo, sobre todo mucha lectura, es decir, si uno quiere escribir debe primero leer muchísimo para entender cómo funciona la literatura y de qué se trata, porque es un código totalmente distinto. A lo mejor quizá nosotros nos sentimos buenos contando historias, que nos pasa todo el tiempo, quizá somos buenísimos contando una anécdota de algo interesante que nos pasó, y los demás reconocen eso, porque a veces sucede que los demás dicen deberías dedicarte a escribirlo, y en realidad los códigos de los dos tipos de situaciones discursivas, la oral y la escrita, son códigos total y completamente diferentes. Es decir, en la oral siempre, digamos, el oral, así por ley,
el texto, digamos el discurso, las palabras que se dicen, constituyen el 35% del discurso. No estoy seguro bien de la cifra que estoy diciendo, pero alrededor del 35% del mensaje lo forman las palabras que decimos. Luego hay un 51% que lo da lo gestual, el cuerpo habla, más que las palabras, incluso el 51% de lo que decimos lo dice el cuerpo, el 35%, creo que era el 35 o el 37%, lo dicen las palabras y el resto lo dice la entonación. Entonces fíjense, en lo escrito no tenemos ni lo gestual ni la entonación, entonces está solo la palabra e incluso está la palabra escrita, que es un código totalmente diferente al código oral. Entonces tenemos que plantearnos seriamente si vamos a dedicarle el trabajo que realmente demanda la composición literaria y luego empezar a profundizar en el tema. Lo que me propongo hacer en este taller es compartir algunos tips que he compartido con autores a lo largo de los 6 años que llevo haciendo el taller literario en la Estación Cultural en la ciudad de Mendoza, y compartir estos tips y charlar un poco, comentar un poco sobre lo que hace a la calidad. Les comento que además de trabajar en este taller literario, de coordinarlo y de trabajar con muchos autores muy buenos, soy diseñador gráfico, y en el diseño gráfico de pronto encuentro que, digamos, de fondo subsisten unas leyes que son generales para cualquier cosa que uno quiera hacer, y esto incluye también la composición literaria, ¿sí? Es decir, la composición, que es la pieza que nosotros vamos a entregar como un mensaje constituido y acabado en parte, ya voy a explicar luego por qué. La composición se compone de una estructura, valga la redundancia, de una estructura que tiene piezas funcionando, que hacen al todo y que son particularmente por separado también unidades de significación determinadas. Juntas forman la composición final, que es el mensaje que yo transmito, que se completa cuando lo recibe alguien, en este caso el lector. Pero cada una de esas piezas, como en cualquier sistema, como en cualquier máquina, como en cualquier obra, como en cualquier institución, como en cualquier proyecto, cada pieza cumple una función y tiene un rol y es en arreglo al todo, ¿sí? De eso se trata siempre toda la composición literaria, no es ajena a esta realidad. Entonces tenemos que pensar que la literatura es germinalmente un mensaje, un producto que surge desde la inspiración y la imaginación. Y esto tiene que ver con la creatividad, y la creatividad tiene que ver con la resolución de problemas de manera original y novedosa, problemas que hay. La literatura en parte también responde a esto, y entonces tiene un componente estructural que es estudiable, que es trabajable, que es sensible al desarrollo, y está esta parte, como decía, de la inspiración, que es lo germinal, es decir, uno tiene ideas y luego las convierte en un texto narrativo con un afán literario, y entonces empieza a trabajarlas desde lo que supone este arte, que es la composición. Bueno, así que para empezar tenemos que tener en cuenta eso, si estamos dispuestos a trabajar realmente la composición narrativa con seriedad, y si vamos a hacerlo de manera seria, comprometernos a investigar. Leer mucha literatura, eso en primer lugar, es decir, la persona que escribe se supone que tiene esta formación de haber leído mucho, y de ahí entonces surge la inspiración. Es bueno no dejarse por ahí intimidar por los grandes autores. Los grandes autores llegaron a ser grandes autores por dos cosas. Primero, por la respuesta del contexto, es decir, que las obras se consideran literarias relevantes o no, de acuerdo a lo que el contexto considera, ¿sí? Hay obras literarias muy buenas que no son canónicas. Canónicas me refiero a que forman parte de un compendio de obras reconocidas culturalmente como buenas, como ejemplares.
Hay obras, como dije, que son muy buenas y que no están reconocidas como dentro de lo literario, dentro de este conjunto, de este corpus de obras literarias que se consideran tales, y no por eso son mejores que las que acabo de decir que no están en el corpus, ¿sí? Entonces, eso da una categoría de pieza literaria, y también lo otro es justamente el trabajo que supuso configurar, confeccionar, componer esta pieza, ¿sí? Porque desde luego es muy sencillo, fíjense, es muy fácil intentar emular ser el trabajo de un escritor y copiar o escribir bajo el influjo de lo que se supone que debe ser un texto literario, y luego la pieza resultante desde luego no es una obra de arte ni una pieza artística, porque a lo mejor está reflejando un estado de ánimo, pero quizá lo interesante siempre es el trabajo que hace el autor con esa emoción, esa idea, esa creatividad, para formarlo y para manipularlo de una manera consciente y funcional a algo también, ¿sí? Ahí están las verdaderas piezas artísticas. Así que bueno, consideremos esto y continuamos viendo los videos. Si te gustó este video, puedes dar like y podés suscribirte al canal y seguir viendo los otros videos. Así vamos compartiendo. Déjame si querés tus comentarios al respecto, si querés podemos debatirlo, lo que quieran. Bienvenidos y muchas gracias por compartir este momento conmigo. Gracias.